La verdad puede sonar dura, incluso dolorosa para algunos, pero nuestra vida está completamente moldeada por aquello que hacemos todos los días, por esas acciones que repetimos una y otra vez sin siquiera darnos cuenta. El éxito o el fracaso no suceden de repente, no aparecen de la noche a la mañana como por arte de magia, sino que son el resultado invisible y silencioso de los pequeños hábitos que cultivamos día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Muchos hombres y mujeres exitosos alrededor del mundo dicen exactamente lo mismo cuando se les pregunta cuál es el secreto de su éxito. Todos coinciden en una sola cosa: nada cambia en 24 horas, absolutamente nada. Pero cuando un día se suma al otro, cuando una semana se acumula con la siguiente, cuando los meses se van apilando uno tras otro, nace un fundamento poderoso, un cimiento sólido e inquebrantable para el futuro que deseamos construir. El problema fundamental es que soñamos alto, muy alto. Imaginamos cosas grandiosas para nuestra vida. Visualizamos el éxito, la abundancia, la realización personal, pero al mismo tiempo evitamos dar los pasos simples, esos pasos pequeños pero fundamentales que nos acercarían poco a poco a esas metas que tanto anhelamos. Es precisamente ahí donde se encuentra la trampa más grande de todas, el engaño más peligroso que podemos hacernos a nosotros mismos. Cuando decimos frases como «mañana lo hago» o «después empiezo» o «la próxima semana comienzo en serio», estamos abriendo la puerta de par en par al mayor enemigo que puede tener cualquier ser humano que desee alcanzar algo en la vida. Ese enemigo silencioso pero devastador que se llama procrastinación. Esta es la historia de un muchacho llamado Alex, un joven como tantos otros que existen en este mundo. Él quería mucho ser alguien importante en la vida, deseaba con todas sus fuerzas destacar, sobresalir, hacer algo significativo con su existencia, pero su vida era una completa confusión, un desorden absoluto. Alex creía firmemente que en algún momento su existencia cambiaría como en un pase de magia, exactamente como sucede en las películas de Hollywood, donde el protagonista de repente descubre un talento oculto o recibe una oportunidad extraordinaria que lo transforma completamente. Solo que la vida real no funciona de esa manera. La vida no es una película con efectos especiales y finales felices garantizados. Alex no era una persona brillante ni tampoco era débil o tonto. Simplemente era promedio, mediano en todo lo que hacía. Cargaba con grandes sueños en su mente y en su corazón. Sueños hermosos y ambiciosos, pero no tenía absolutamente ninguna disciplina para hacerlos realidad. Abandonaba tareas a medio camino, ignoraba sus responsabilidades más básicas y nunca seguía una rutina establecida por más de unos cuantos días. Hacía planes inmensos, proyectos gigantescos que escribía en cuadernos o guardaba en su computadora, pero jamás concluía nada, nunca terminaba lo que empezaba. Todo lo dejaba para mañana, siempre para mañana, y ese mañana del que tanto hablaba, ese mañana perfecto donde finalmente comenzaría a cambiar su vida, nunca llegaba realmente. Sus padres y sus profesores intentaron alertarlo muchas veces. Le advirtieron sobre el peligro de vivir de esa manera tan desorganizada, pero Alex tenía una creencia profundamente arraigada en su mente. Él creía que solamente los grandes esfuerzos, las acciones heroicas y extraordinarias, eran las que traían grandes resultados. Y como esos grandes esfuerzos lo asustaban muchísimo, como le parecían demasiado difíciles, demasiado intimidantes, terminaba no comenzando absolutamente nada. Prefería quedarse en su zona de confort, viendo videos en internet, navegando sin rumbo por las redes sociales, perdiendo horas y horas de su vida en actividades que no lo llevaban a ningún lado. Los días pasaban con una monotonía aplastante. Las semanas se convertían en meses y los meses en años. Y Alex seguía exactamente en el mismo lugar donde había comenzado. Su frustración crecía cada vez más. Sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos como arena. Veía cómo otros jóvenes de su edad avanzaban, progresaban, alcanzaban metas, mientras él permanecía estancado, atrapado en un círculo vicioso de sueños grandes y acciones inexistentes. Un día, caminando por las calles de su ciudad sin ningún destino en particular, con la cabeza llena de pensamientos confusos y el corazón pesado por la frustración, Alex conoció a un profesor sabio. Era un hombre mayor, con el cabello completamente blanco y unos ojos profundos que parecían ver más allá de las apariencias. El profesor tenía una pequeña librería en una esquina tranquila de la ciudad, un lugar lleno de libros antiguos y nuevos, donde el aroma del papel y la tinta creaba una atmósfera especial, casi mágica. El hombre, con esa intuición que da la experiencia de muchos años, percibió de inmediato las dificultades internas que Alex estaba enfrentando. Notó la confusión en sus ojos y la pesadez en sus hombros. Después de conversar brevemente sobre temas triviales,
El profesor le hizo una pregunta directa que cortó el aire como un cuchillo afilado. ¿Sabes cuál es el secreto de una vida verdaderamente exitosa? Alex se quedó en silencio por un momento, procesando la pregunta, y luego movió la cabeza de lado a lado con expresión curiosa pero también algo escéptica. El profesor sonrió con una calidez genuina, una sonrisa que transmitía sabiduría y compasión al mismo tiempo, y le dijo con voz tranquila pero firme: el secreto no está en hacer algo grandioso de una sola vez. No está en dar un paso gigantesco que lo cambie todo en un instante, sino en repetir pequeños hábitos todos los días, sin excepción, sin importar cómo te sientas, sin importar si hay ganas o no. Para ilustrar mejor su punto, para que Alex pudiera comprender verdaderamente el poder de lo que estaba diciendo, el profesor le contó una historia fascinante. Una historia que había escuchado muchos años atrás y que había cambiado por completo su propia forma de ver la vida. Era la historia de un agricultor paciente y perseverante, que un día decidió plantar una semilla de bambú en su campo. Durante un año completo, 12 meses enteros, ese agricultor regó y cuidó esa semilla con dedicación absoluta, pero no sucedió absolutamente nada visible en la superficie. No brotó ni una sola hoja, no apareció ni el más mínimo tallo verde. 2 años completos se pasaron de esta manera, 730 días de cuidado constante, y aún así no había ninguna señal de crecimiento, ninguna evidencia de que algo estuviera sucediendo debajo de la tierra. Mientras tanto, todas las otras plantas alrededor crecían normalmente. Los árboles frutales daban sus frutos, las flores brotaban con sus colores brillantes, pero el bambú permanecía completamente invisible, como si la semilla hubiera muerto o simplemente no existiera. Muchas personas en el pueblo comenzaron a reírse del agricultor, le decían que estaba perdiendo su tiempo de manera absurda, que era un tonto por seguir regando algo que claramente no iba a crecer nunca. Sus propios amigos y familiares le aconsejaban que abandonara ese proyecto sin sentido y dedicara su energía a algo más productivo, algo que diera resultados visibles e inmediatos. Pero el agricultor, con una fe inquebrantable en el proceso natural de la vida, no se rindió ni por un solo día. Continuó creyendo, continuó cuidando esa semilla invisible con la misma dedicación del primer día, regándola cada mañana, protegiéndola, manteniéndola con vida aunque no pudiera verla. 3 años pasaron, luego 4, y finalmente llegó el 5.º año. Y entonces, cuando ya casi nadie recordaba aquella semilla de bambú, cuando incluso algunos habían olvidado por completo ese proyecto aparentemente fracasado, sucedió algo que todos consideraron un auténtico milagro. En apenas 6 semanas, 42 días exactamente, aquel bambú que había permanecido invisible durante 5 años completos, creció de manera explosiva, alcanzando una altura impresionante de más de 24 metros. Fue un crecimiento tan rápido, tan espectacular, que la gente venía de pueblos lejanos solo para verlo con sus propios ojos, para tocar aquel tronco gigantesco y confirmar que era real. Todos se preguntaban cómo era posible que algo creciera tan rápido de repente. El profesor, viendo el asombro en los ojos de Alex mientras escuchaba la historia, se inclinó hacia adelante y le explicó con una voz calmada pero llena de significado. El verdadero secreto estaba escondido debajo de la tierra, en un lugar donde nadie podía verlo. Durante esos 5 años que parecían años perdidos, años sin ningún resultado visible, las raíces del bambú estaban creciendo, expandiéndose, fortaleciéndose, creando una red subterránea masiva y poderosa. Esas raíces se extendían por metros y metros en todas direcciones, penetrando profundamente en el suelo, creando el fundamento perfecto, la estructura necesaria para sostener lo que vendría después. Sin esas raíces fuertes, sin esa base sólida construida pacientemente durante años de trabajo invisible, el bambú nunca habría podido crecer 24 metros en 6 semanas. Se habría derrumbado con el primer viento fuerte, se habría quebrado bajo su propio peso. El profesor hizo una pausa significativa, dejando que las palabras penetraran en la mente de Alex, y luego continuó con aún más énfasis. Exactamente así funciona el verdadero éxito en la vida de cualquier ser humano. Los pequeños hábitos que practicamos día tras día pueden parecer completamente inútiles al principio. Pueden parecer que no están generando ningún resultado, que no están cambiando nada en nuestra situación actual. Podemos sentirnos frustrados porque no vemos avances visibles, porque el progreso parece inexistente. Pero con el tiempo, con la constancia inquebrantable, con la repetición diaria de esos pequeños hábitos, estamos construyendo raíces profundas. Estamos creando la base fundamental para algo verdaderamente gigantesco. Algo que un día sorprenderá al mundo entero, pero sobre todo nos sorprenderá a nosotros mismos. Alex se quedó en un silencio profundo.
completamente absorto en sus pensamientos, reflexionando sobre cada palabra que había escuchado. Era como si una luz se hubiera encendido en su interior, como si finalmente pudiera ver con claridad algo que siempre había estado ahí, pero que nunca había logrado comprender realmente. Se dio cuenta, con una mezcla de asombro y cierta tristeza, de que había pasado años enteros de su vida esperando cambios enormes y repentinos, esperando ese momento mágico donde todo se transformaría de golpe, mientras ignoraba por completo los pasos simples, esos pequeños pasos diarios que realmente tenían el poder de transformar su existencia desde la raíz. Había desperdiciado tanto tiempo, tanta energía mental y emocional, soñando con versiones futuras de sí mismo sin hacer absolutamente nada en el presente para convertirse en esa persona. Había vivido atrapado en una fantasía permanente, imaginando el éxito sin construir los cimientos necesarios para alcanzarlo. Y ahora, sentado frente a este profesor sabio en aquella pequeña librería, finalmente comprendía su error fundamental. Con una voz llena de sinceridad y un genuino deseo de cambiar, Alex le preguntó al profesor: «Maestro, ¿qué hábitos pequeños podría comenzar a practicar hoy mismo? ¿Por dónde debería empezar? ¿Cuáles son esas acciones simples pero poderosas que podrían cambiar el rumbo de mi vida?» El anciano sonrió con satisfacción al ver la determinación en los ojos del joven, esa chispa de verdadera motivación que antes no existía, y respondió con entusiasmo: «Voy a contarte algunos hábitos específicos que tienen el poder de cambiarlo todo si los practicas con constancia absoluta. Escucha con mucha atención cada uno de ellos y comprométete a implementarlos en tu vida, no mañana, no la próxima semana, sino a partir de este mismo momento». El profesor se acomodó en su silla, tomó un sorbo de té que tenía sobre la mesa y comenzó a enumerar los 7 hábitos transformadores, explicando cada uno de ellos con lujo de detalles para que Alex pudiera comprender no solo qué hacer, sino también por qué hacerlo y cómo ese simple hábito podría generar resultados extraordinarios con el paso del tiempo. El primer hábito, comenzó el profesor con voz firme, es levantarte más temprano de lo que acostumbras. No te estoy pidiendo que te despiertes a las 4 de la mañana si normalmente te levantas a las 10. Eso sería demasiado drástico y probablemente fracasarías. Pero si puedes ganarle aunque sea 1 hora al día, solo 60 minutos adicionales cuando tu mente está fresca y el mundo todavía está tranquilo, estarás creando un espacio sagrado para ti mismo. Piénsalo de esta manera. 1 hora extra cada día significa 365 horas adicionales en un año completo. Eso equivale a más de 15 días completos de tiempo productivo, que la mayoría de las personas simplemente no tienen porque prefieren quedarse en la cama. En esa hora matutina, cuando todavía no te han bombardeado con mensajes, llamadas, problemas y distracciones, puedes trabajar en tus proyectos personales, puedes estudiar algo nuevo, puedes hacer ejercicio, puedes planear tu día. Esa hora es completamente tuya y puede convertirse en el momento más valioso de todo tu día. Alex escuchaba con atención absoluta, asintiendo lentamente con la cabeza, visualizando mentalmente cómo sería su vida si comenzara a aplicar ese primer hábito. El profesor continuó sin perder el ritmo, pasando al segundo hábito con el mismo nivel de detalle y explicación. El segundo hábito es la lectura diaria, pero no estoy hablando de leer durante horas hasta que te duelan los ojos. Solamente necesitas leer 10 páginas cada día, nada más. 10 páginas pueden parecerte muy poco, casi insignificante, y probablemente pienses que eso no va a cambiar nada en tu vida. Pero déjame mostrarte el poder acumulativo de este simple hábito. Si lees 10 páginas todos los días, sin falta, al final de un año habrás leído aproximadamente 3.650 páginas. Dependiendo del tamaño de los libros que elijas, eso equivale a un mínimo de 12 libros completos, posiblemente hasta 15 o 18 si escoges libros más cortos. Ahora piensa en esto. La mayoría de las personas no leen ni siquiera un libro al año. Muchas pasan años sin leer un solo libro completo. Pero tú, con solo 10 páginas diarias, un hábito que te tomará entre 15 y 20 minutos, habrás absorbido el conocimiento, la sabiduría y las experiencias contenidas en más de una docena de libros. Eso cambiará completamente tu forma de pensar, tu vocabulario, tu comprensión del mundo, tu capacidad de tomar decisiones. Te convertirá en una persona infinitamente más sabia y preparada para enfrentar los desafíos de la vida. El profesor hizo una breve pausa para tomar otro sorbo de té, notando que Alex estaba completamente absorto en la conversación, y luego continuó con el tercer hábito, manteniendo ese tono educativo pero cercano que hacía que cada palabra resonara con fuerza. El tercer hábito está relacionado con establecer metas pequeñas y alcanzables, en lugar de esos objetivos gigantescos que nos paralizan por su magnitud.
Por ejemplo, en lugar de decir voy a escribir un libro, lo cual suena aterrador y abrumador, establece la meta de escribir solamente 200 palabras cada día. 200 palabras no son nada, es menos de lo que escribes en varios mensajes de texto durante el día. Puedes escribir 200 palabras en 15 o 20 minutos si te concentras, pero mira lo que sucede cuando acumulas ese pequeño esfuerzo. Al final de un año habrás escrito 73,000 palabras. Eso es más que suficiente para un libro completo, incluso para un libro bastante extenso. Y no será un libro que escribiste en una semana de trabajo frenético y agotador, sino un libro que creaste poco a poco, disfrutando el proceso, sin estrés, sin presión abrumadora. Lo mismo aplica para cualquier proyecto grande que tengas en mente. Divídelo en partes tan pequeñas que sea imposible no hacerlas, y luego comprométete a completar esa pequeña parte todos los días, sin excepción. Alex comenzaba a sentir una emoción creciente en su pecho, una sensación de esperanza que no había experimentado en mucho tiempo. Estos hábitos no sonaban imposibles. No requerían convertirse en una persona completamente diferente de la noche a la mañana. Eran simples, alcanzables, pero al mismo tiempo podía ver claramente cómo tenían el potencial de transformar completamente su vida si los mantenía con constancia. El cuarto hábito, continuó el profesor elevando 4 dedos para enfatizar el punto, es aprender a vencer la procrastinación en el momento exacto en que aparece. La procrastinación es como un monstruo que vive en nuestra mente, susurrándonos constantemente que podemos hacer las cosas más tarde, que ahora no es el momento adecuado, que no tenemos suficiente energía o motivación. Ese monstruo es extremadamente poderoso y ha destruido más sueños que cualquier otra cosa en el mundo, pero existe una técnica simple y sorprendentemente efectiva para vencerlo. Cada vez que sientas el impulso de posponer algo importante, cada vez que tu mente te diga mejor lo hago después, inmediatamente comienza a contar de manera regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Y cuando llegues a 1, sin pensarlo más, sin darle tiempo a tu cerebro para inventar más excusas, actúa de inmediato, levántate y comienza a hacer esa tarea que estabas evitando. La cuenta regresiva funciona porque interrumpe el patrón de pensamiento negativo, rompe ese ciclo de excusas que normalmente nos paraliza. Es una forma de engañar a tu cerebro, de tomar acción antes de que tu mente pueda convencerte de no hacerlo. Con la práctica, este hábito se vuelve automático y descubrirás que procrastinas cada vez menos, que tu capacidad de tomar acción inmediata se fortalece día tras día. El sol comenzaba a bajar en el horizonte, proyectando una luz dorada a través de las ventanas de la librería. Pero ni Alex ni el profesor parecían notarlo. Estaban completamente inmersos en esta conversación que estaba cambiando la perspectiva del joven sobre prácticamente todo en su vida. El quinto hábito, dijo el profesor con un tono más suave y contemplativo, es algo que muchas personas subestiman completamente, pero que tiene un poder transformador increíble sobre nuestra psicología y nuestra forma de experimentar la vida. Se trata de practicar la gratitud de manera consciente y deliberada cada día. No estoy hablando de simplemente sentirte agradecido de vez en cuando algo bueno sucede, sino de crear un ritual diario donde dediques unos minutos a identificar y anotar 3 cosas específicas por las cuales te sientes genuinamente agradecido. Pueden ser cosas grandes como tu salud, tu familia, un techo sobre tu cabeza, o pueden ser cosas pequeñas como una comida deliciosa que disfrutaste, una conversación significativa con un amigo, un momento de paz que experimentaste durante el día, o incluso algo tan simple como el sol brillando en tu ventana por la mañana. La clave está en hacerlo todas las noches antes de dormir, sin excepción. Cuando conviertes esto en un hábito regular, algo extraordinario comienza a suceder en tu cerebro. Empiezas a entrenar tu mente para buscar activamente cosas buenas en tu vida, en lugar de enfocarte únicamente en los problemas y las dificultades. Tu perspectiva completa cambia gradualmente. Comienzas a notar detalles hermosos que antes pasaban completamente desapercibidos. Te vuelves más consciente de todas las bendiciones que ya tienes en lugar de obsesionarte únicamente con lo que te falta. Este cambio de enfoque mental tiene un impacto profundo en tu estado de ánimo, en tu nivel de felicidad, en tu capacidad de manejar el estrés y en tu energía general para enfrentar los desafíos. Las personas que practican la gratitud diaria reportan consistentemente que se sienten más felices, más satisfechas con sus vidas, más resilientes frente a las adversidades y más motivadas para seguir creciendo. Es un hábito que no cuesta absolutamente nada, que toma menos de 5 minutos, pero cuyos beneficios son inconmensurables. Alex pensó en todas las veces que se había acostado sintiéndose miserable, enfocándose únicamente en todo lo que estaba mal en su vida, en todo lo que no había logrado, en todas sus fallas y frustraciones.
Nunca se había detenido a considerar conscientemente las cosas buenas que sí tenía. Daba por sentado su salud, su familia, el simple hecho de tener comida en la mesa y un lugar seguro donde dormir. Comenzaba a comprender que su forma de pensar había estado completamente distorsionada, enfocada únicamente en la carencia en lugar de en la abundancia que ya existía en su vida. El sexto hábito, continuó el profesor con renovado entusiasmo, tiene que ver con cuidar tu cuerpo físico a través del ejercicio regular, pero nuevamente no te estoy pidiendo que te conviertas en un atleta de alto rendimiento o que pases 2 horas diarias en un gimnasio elegante. Solamente necesitas moverte durante 10 minutos cada día. Sí, solamente 10 minutos. Pueden ser 10 minutos de una caminata rápida alrededor de tu vecindario. 10 minutos haciendo ejercicios sencillos en tu propia habitación como sentadillas, flexiones, abdominales, estiramientos, o cualquier otra actividad física que disfrutes. No necesitas equipo especial, no necesitas una membresía costosa en un gimnasio, no necesitas ropa deportiva de marca, no necesitas esperar hasta encontrar las condiciones perfectas para comenzar. Todo lo que necesitas es tu cuerpo y 10 minutos de tu día. La mayoría de las personas no hacen ejercicio porque se sienten abrumadas por la idea de rutinas largas y extenuantes, porque piensan que si no pueden dedicar 1 hora completa, entonces no vale la pena intentarlo. Pero esa mentalidad de todo o nada es exactamente lo que los mantiene completamente sedentarios. La verdad es que 10 minutos de ejercicio diario ya comienzan a fortalecer tu cuerpo de manera significativa. Tu sistema cardiovascular mejora, tus músculos se tonifican, tu flexibilidad aumenta, tu metabolismo se acelera. Pero lo más importante es el efecto mental y emocional. El ejercicio libera endorfinas, esas sustancias químicas naturales en tu cerebro que te hacen sentir bien, que elevan tu estado de ánimo, que reducen la ansiedad y el estrés. Después de hacer ejercicio, incluso después de solo 10 minutos, te sientes más despierto, más enfocado, más energizado, más capaz de enfrentar el día. Y cuando estableces este hábito y lo mantienes durante semanas y meses, no solo tu cuerpo se transforma, sino que también desarrollas disciplina, fuerza de voluntad y autoconfianza. Te demuestras a ti mismo que eres capaz de cumplir tus compromisos, que puedes superar la pereza, que tienes el control sobre tus acciones. Esa sensación de dominio personal es invaluable. El profesor se puso de pie por un momento, estirando su espalda y sus piernas, demostrando con su propia vitalidad, a pesar de su edad avanzada, que sus palabras no eran mera teoría sino práctica vivida. Alex observó cómo el anciano se movía con una agilidad sorprendente, claramente el resultado de décadas de mantener hábitos saludables. Volviendo a sentarse, el profesor levantó 7 dedos, indicando que estaban llegando al último hábito de la lista, y su expresión se volvió un poco más seria, más intensa, como si este último punto fuera particularmente importante en el mundo moderno. Y finalmente, el 7º hábito, dijo con un tono que mezclaba preocupación y esperanza. Es algo absolutamente crucial en nuestra época actual, aunque muchas personas se resisten a admitirlo. Debes aprender a limitar conscientemente el tiempo que pasas mirando tu teléfono celular. Sé que esto puede sonar difícil, incluso imposible para algunos, porque nos hemos vuelto completamente adictos a estos dispositivos. Los revisamos compulsivamente cientos de veces al día, interrumpiendo constantemente cualquier actividad que estemos realizando. Revisamos nuestras redes sociales sin ningún propósito real, simplemente por hábito, por aburrimiento, por ansiedad. Vemos videos sin fin, uno tras otro, perdiendo horas preciosas de nuestra vida en contenido que la mayoría de las veces no aporta absolutamente nada valioso. El problema no es el teléfono en sí mismo, que es una herramienta maravillosa cuando se usa correctamente, sino el uso inconsciente, automático y excesivo que hacemos de él. Por eso debes comenzar a preguntarte constantemente, cada vez que tomes tu teléfono en tus manos, ¿esto que estoy a punto de hacer me está haciendo mejor como persona? ¿Me está ayudando a crecer, a aprender algo valioso, a conectar genuinamente con alguien importante? ¿O simplemente estoy desperdiciando mi tiempo, distrayéndome, evadiendo responsabilidades, llenando un vacío emocional con estímulos superficiales? Esta pregunta simple pero poderosa te obliga a ser consciente de tus acciones. Tomar decisiones deliberadas en lugar de actuar en piloto automático. Puedes establecer límites específicos, como no usar el teléfono durante la primera hora después de despertar, o no llevarlo a tu habitación durante la noche, o establecer horarios específicos para revisar redes sociales en lugar de hacerlo constantemente durante todo el día.
Cuando recuperas ese tiempo que antes perdías mindlessly en tu teléfono, de repente descubres que tienes tiempo para leer esos libros que siempre quisiste leer, tiempo para trabajar en tus proyectos personales, tiempo para conversar profundamente con las personas que amas, tiempo para pensar, reflexionar, soñar, planear. Recuperas el control de tu atención, que es uno de tus recursos más valiosos en esta vida. Alex se sintió un poco incómodo con este último punto, porque sabía que era especialmente culpable de pasar horas interminables en su teléfono, desplazándose sin propósito por feeds infinitos de contenido, sintiendo que el tiempo se evaporaba sin darse cuenta cómo había sucedido. Pero también reconocía la verdad absoluta en las palabras del profesor. El anciano maestro se reclinó en su silla, juntando sus manos sobre su regazo, y miró directamente a los ojos de Alex con una intensidad penetrante pero compasiva. Estos son los 7 hábitos, dijo con finalidad. 7 acciones simples que cualquier persona puede implementar sin importar su situación actual, sin importar cuánto dinero tenga, sin importar dónde viva, sin importar su nivel educativo o sus circunstancias personales. No requieren recursos especiales, no requieren talento extraordinario, no requieren condiciones perfectas. Lo único que requieren es una decisión firme de comenzar y la disciplina para mantenerlos día tras día, incluso cuando no tengas ganas, incluso cuando no veas resultados inmediatos, incluso cuando tu mente te diga que no importa, que un día no hace diferencia. Pero aquí está el secreto que la mayoría de las personas nunca comprende. Un día sí hace diferencia. Cada día cuenta. Cada día que practicas estos hábitos estás construyendo raíces más profundas, como ese bambú del que te hablé. Y llegará el momento, tal vez en meses, tal vez en un año o 2, donde de repente experimentarás un crecimiento explosivo en tu vida. Las personas alrededor de ti pensarán que tuviste suerte, que algo mágico sucedió, pero tú sabrás la verdad. Sabrás que ese crecimiento aparentemente repentino fue el resultado de cientos de días de pequeñas acciones consistentes, de hábitos practicados fielmente cuando nadie estaba mirando, cuando no había aplausos ni reconocimiento externo. Hubo un largo silencio en la librería después de que el profesor terminó de hablar. Alex podía escuchar el tic-tac de un reloj antiguo en algún lugar entre las estanterías. Podía oír el susurro del viento moviendo las hojas de los árboles afuera. Su mente estaba procesando todo lo que había escuchado, sintiendo que algo fundamental había cambiado en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, quizás en su vida entera, sentía que tenía un camino claro por delante. Una hoja de ruta simple pero poderosa para transformar su existencia. ¿Cuándo debería comenzar?, preguntó Alex con voz suave, casi tímida, como si temiera que la respuesta fuera que aún no estaba listo, que necesitaba prepararse más. El profesor sonrió ampliamente, sus ojos brillando con satisfacción. «Ya has comenzado», respondió con calidez. Porque el primer paso más importante es la decisión. El compromiso mental de que vas a hacer esto sin importar qué. Ese compromiso ya lo has hecho en tu corazón mientras me escuchabas. Ahora solo necesitas levantarte mañana y dar el primer paso físico. No trates de implementar los 7 hábitos perfectamente desde el primer día. Eso sería abrumador y probablemente te llevaría al fracaso. Comienza con 2 o 3 de ellos, los que más resuenen contigo, los que sientas más manejables. Practícalos durante 1 o 2 semanas hasta que se vuelvan naturales, casi automáticos. Luego agrega otro hábito y otro más, construyendo gradualmente tu sistema de vida. Recuerda que esto no es una carrera de velocidad, sino un maratón. Un compromiso de por vida con tu propio crecimiento y mejoramiento continuo. Alex sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Parte de él estaba entusiasmado por comenzar esta nueva etapa, por finalmente tomar control de su vida de una manera real y tangible. Pero otra parte, esa voz de duda que había vivido en su cabeza durante tanto tiempo, susurraba que probablemente fallaría como siempre, que en unos días o semanas perdería la motivación y volvería a sus viejos patrones. Como si pudiera leer su mente, el profesor agregó: «Habrá días donde fallarás, donde no completarás todos tus hábitos, donde te sentirás tentado a rendirte. Eso es completamente normal y humano. La perfección no existe. Lo que importa no es nunca fallar, sino levantarte cada vez que caigas. Si olvidas hacer tus hábitos un día, no uses eso como excusa para abandonar todo. Simplemente reconoce el desliz. Perdónate a ti mismo y retoma al día siguiente. Un día perdido no arruina meses de esfuerzo consistente.
Lo que destruye el progreso es permitir que un día malo se convierta en una semana mala, en un mes malo, en el abandono total. La resiliencia, la capacidad de continuar a pesar de los tropiezos, es más importante que la perfección. Esas palabras le dieron a Alex un profundo sentido de alivio. Había esperado que el cambio requiriera ser perfecto, nunca equivocarse, mantener un récord inmaculado. Pero comprender que podía ser humano, que podía cometer errores y aún así tener éxito, hizo que todo el desafío pareciera mucho más alcanzable. Alex salió de aquella librería esa tarde con el corazón lleno de esperanza renovada y la mente repleta de ideas claras sobre cómo comenzar a reconstruir su vida desde los cimientos. El cielo había adquirido esos tonos naranjas y púrpuras del atardecer, y mientras caminaba de regreso a su casa, sentía que estaba viendo el mundo con ojos completamente nuevos. Las calles eran las mismas, los edificios eran los mismos. La gente pasaba igual que siempre. Pero algo en su percepción interna había cambiado profundamente. Esa misma noche, antes de irse a dormir, Alex tomó un cuaderno viejo que había estado guardado en un cajón lleno de polvo. Un cuaderno que había comprado con grandes intenciones meses atrás, pero que nunca había utilizado realmente para nada significativo. Abrió la primera página limpia y con letra clara y decidida, escribió los 7 hábitos que el profesor le había enseñado. Bajo cada hábito anotó detalles específicos sobre cómo lo implementaría, qué hora del día lo haría, qué obstáculos podría enfrentar y cómo los superaría. No quería dejar nada al azar. No quería depender únicamente de la motivación del momento. Sabía que necesitaba un plan concreto. Decidió comenzar con 3 hábitos primero, tal como el profesor había sugerido. Eligió levantarse 1 hora más temprano, lo cual significaba poner su alarma a las 6 de la mañana en lugar de las 7. Eligió leer 10 páginas diarias, y para asegurarse de cumplirlo colocó un libro que le interesaba justo al lado de su cama, para que fuera lo primero que viera al despertar. Y eligió practicar la gratitud todas las noches antes de dormir, para lo cual dedicaría las últimas páginas de ese cuaderno a anotar sus 3 cosas diarias de agradecimiento. Estos 3 hábitos le parecían manejables, no demasiado abrumadores, pero suficientemente significativos como para comenzar a crear un cambio real en su vida. La primera mañana fue difícil, no vamos a mentir. Cuando la alarma sonó a las 6, su primer instinto fue apagarla y seguir durmiendo como siempre lo había hecho. Su cuerpo protestaba, su mente le decía que 1 hora no haría diferencia, que podía empezar mañana en su lugar. Pero entonces recordó las palabras del profesor. Recordó la historia del bambú que no creció durante 5 años. Recordó que cada día cuenta. Utilizó la técnica de contar regresivamente que había aprendido. 5, 4, 3, 2, 1. Y al llegar a 1 se obligó a levantarse de la cama antes de que su cerebro pudiera fabricar más excusas. Esa primera hora extra de la mañana fue mágica de una manera que no había anticipado. La casa estaba en silencio completo. Nadie más estaba despierto todavía. No había ruido de tráfico afuera. No había notificaciones en su teléfono porque nadie enviaba mensajes a esa hora. Era como si el mundo entero estuviera en pausa y ese tiempo le perteneciera exclusivamente a él. Utilizó 30 minutos para leer sus 10 páginas del libro que había elegido. Un libro sobre desarrollo personal que llevaba meses queriendo leer, pero nunca encontraba el tiempo. Las palabras parecían penetrar más profundamente en su mente, en ese estado de tranquilidad matutina. Luego dedicó 20 minutos a planear su día, escribiendo las tareas más importantes que necesitaba completar, estableciendo prioridades claras. Los últimos 10 minutos los usó simplemente para sentarse en silencio, tomando una taza de café y mirando por la ventana mientras el sol comenzaba a aparecer en el horizonte. Cuando el resto de su familia despertó, Alex ya se sentía mentalmente adelantado, como si hubiera ganado una ventaja sobre el día en lugar de estar constantemente persiguiendo el tiempo como solía suceder. Ese primer día fue bueno, logró mantener sus 3 hábitos, leyó sus páginas, trabajó de manera más productiva durante el día porque había planeado con claridad qué necesitaba hacer, y por la noche, justo antes de dormir, anotó sus 3 cosas por las cuales estaba agradecido. Escribió que estaba agradecido por haber conocido al profesor, por tener salud para despertar temprano, y por la sensación de esperanza que sentía por primera vez en mucho tiempo. Los siguientes días no fueron todos perfectos. El tercer día casi se rinde cuando su alarma sonó y se sentía exhausto porque se había acostado tarde la noche anterior. Su cuerpo le dolía por no estar acostumbrado a ese nuevo horario, pero se obligó a levantarse de todos modos, incluso si solo estaba medio despierto.
El quinto día olvidó leer sus páginas durante la mañana porque tuvo una emergencia familiar, pero en lugar de simplemente dejarlo pasar, encontró tiempo durante su hora de almuerzo para completar la lectura. El octavo día se saltó completamente su rutina matutina porque tuvo que salir muy temprano para una cita importante, y esa noche se sintió culpable, sintió que había fracasado. Pero recordó las palabras del profesor sobre la resiliencia, sobre levantarse después de caer. Y simplemente se prometió retomar al día siguiente sin castigarse excesivamente por un día imperfecto. Después de 2 semanas completas manteniendo estos 3 hábitos de manera mayormente consistente, con algunos días perfectos y otros no tanto pero sin rendirse completamente, Alex notó algo sorprendente. Los hábitos comenzaban a sentirse menos como una obligación forzada y más como una parte natural de su rutina. Su cuerpo se había ajustado al nuevo horario de despertar. Ya no le costaba tanto levantarse a las 6. De hecho, algunos días despertaba incluso unos minutos antes de que sonara la alarma. La lectura diaria había dejado de ser una tarea que tenía que forzarse a completar y se había convertido en algo que genuinamente esperaba con anticipación. Había terminado su primer libro completo y ya había comenzado el segundo, sintiendo que su mente se expandía con cada página, aprendiendo conceptos nuevos, obteniendo perspectivas diferentes sobre la vida. El ejercicio de gratitud nocturna había tenido quizás el impacto más profundo de todos. Al principio le costaba encontrar 3 cosas distintas cada noche, especialmente en días difíciles donde nada parecía haber salido bien. Pero con el paso de los días, comenzó a notar que durante el día su mente buscaba automáticamente cosas por las cuales sentirse agradecido, como si estuviera entrenando a su cerebro para enfocarse en lo positivo, en lugar de rumiar constantemente sobre lo negativo. Empezó a apreciar detalles pequeños que antes pasaban completamente desapercibidos. El sabor de su café por la mañana, una conversación agradable con un desconocido en la tienda, el sonido de la lluvia contra su ventana, la sonrisa de su madre cuando llegaba a casa. El hecho de tener electricidad y agua corriente, cosas que millones de personas en el mundo no tienen. Su perspectiva general de la vida se volvía gradualmente más positiva, menos cínica, más llena de asombro y apreciación. Sintiéndose confiado después de esas 2 semanas exitosas, Alex decidió que era momento de agregar más hábitos a su rutina. Incorporó el ejercicio diario de 10 minutos, que realizaba justo después de despertarse, antes incluso de su lectura matutina. Comenzó con ejercicios simples que no requerían ningún equipo: flexiones, sentadillas, abdominales, estiramientos. Los primeros días apenas podía hacer unas pocas repeticiones antes de sentirse agotado, lo cual fue un recordatorio humillante de cuán fuera de forma había estado. Pero no se desanimó. Cada día intentaba hacer 1 o 2 repeticiones más, y podía sentir físicamente cómo su cuerpo respondía, cómo sus músculos se fortalecían poco a poco. También comenzó a implementar el hábito de establecer metas pequeñas y escribir diariamente. Había soñado durante años con escribir un blog personal donde pudiera compartir sus pensamientos y aprendizajes, pero la idea de crear y mantener un blog completo siempre le había parecido demasiado intimidante, demasiado grande. Aplicando el principio que había aprendido, se comprometió a escribir solo 200 palabras cada día sobre cualquier tema que le viniera a la mente. Algunos días escribía sobre las lecciones que estaba aprendiendo de los libros que leía. Otros días reflexionaba sobre sus experiencias personales. Otros días simplemente describía sus pensamientos y sentimientos del momento. No le importaba si era perfecto. No le importaba si alguien más lo leería alguna vez. El punto era practicar. Era crear el hábito de expresarse a través de la escritura. El hábito de vencer la procrastinación mediante la cuenta regresiva de 5 segundos se convirtió en una herramienta que Alex utilizaba múltiples veces durante el día, no solo para sus hábitos principales, sino para cualquier tarea que sentía la tentación de posponer. Tenía que hacer una llamada telefónica incómoda, 5, 4, 3, 2, 1, y marcaba el número antes de poder inventar excusas. Tenía que comenzar una tarea difícil para la escuela, 5, 4, 3, 2, 1, y abría su computadora y empezaba a trabajar. Necesitaba tener una conversación difícil con alguien, 5, 4, 3, 2, 1, y se acercaba a la persona antes de que el miedo lo paralizara. Este simple truco mental eliminaba ese espacio de tiempo donde normalmente su cerebro fabricaba todas las razones por las cuales no debería hacer algo. El hábito más desafiante resultó ser limitar su tiempo en el teléfono celular. Alex descubrió que era mucho más adicto a su dispositivo de lo que había creído. Al principio intentó simplemente confiar en su fuerza de voluntad para no revisarlo constantemente, pero eso no funcionó en absoluto.
Cada pocos minutos sentía una compulsión casi física de tomar su teléfono y revisar sus redes sociales, incluso cuando no había ninguna razón lógica para hacerlo, incluso cuando acababa de revisarlo hace apenas 3 minutos. Se dio cuenta de que necesitaba estrategias más concretas. Comenzó dejando su teléfono en otra habitación durante su hora productiva de la mañana. Así no podía tomarlo sin hacer un esfuerzo consciente. Desactivó todas las notificaciones excepto las de llamadas y mensajes de texto de su familia inmediata, eliminando esas alertas constantes que interrumpían su concentración. Eliminó las aplicaciones de redes sociales más adictivas de su teléfono completamente, decidiendo que si realmente necesitaba revisar algo, podía hacerlo desde su computadora donde al menos no las tenía tan accesibles. Estableció horarios específicos, 2 veces al día durante 20 minutos, donde se permitía revisar redes sociales conscientemente en lugar de hacerlo compulsivamente durante todo el día. Al principio fue extremadamente incómodo, casi como síndrome de abstinencia. Sus manos buscaban automáticamente el teléfono y sentía ansiedad al no tenerlo disponible, pero después de 1 o 2 semanas comenzó a sentirse liberado. De repente tenía tanto tiempo disponible, tiempo que antes se evaporaba en una neblina de desplazamiento infinito por contenido irrelevante. Podía concentrarse profundamente en tareas durante periodos prolongados sin interrupciones constantes. Sus conversaciones con otras personas se volvieron más genuinas y presentes porque no estaba constantemente mirando una pantalla. Su sueño mejoró notablemente porque dejó de usar el teléfono antes de dormir. En lugar de eso leía su libro de papel, lo cual preparaba su mente para el descanso en lugar de estimularla con luz azul y contenido excitante. Los meses pasaron, y aunque Alex no veía cambios dramáticos de un día para otro, cuando reflexionaba sobre periodos más largos de tiempo, las transformaciones eran innegables y profundas. Después de 3 meses de mantener sus hábitos de manera consistente, había leído 8 libros completos, algo que nunca antes había logrado en su vida. Esos libros habían expandido enormemente su conocimiento sobre diversos temas, desde psicología y filosofía hasta historia y ciencia. Se sentía más culto, más capaz de mantener conversaciones interesantes, más informado sobre el mundo. Había escrito más de 18,000 palabras en su diario personal, explorando sus pensamientos más profundos, procesando sus emociones, documentando su viaje de transformación. Su condición física había mejorado notablemente. Podía hacer 3 veces más flexiones y sentadillas que cuando comenzó. Su resistencia había aumentado, su postura era mejor, se sentía con más energía durante el día. Había perdido algo de peso no porque estuviera haciendo dieta estricta, sino simplemente porque al tener más energía y sentirse mejor consigo mismo, naturalmente comenzó a tomar mejores decisiones sobre su alimentación. Pero quizás el cambio más significativo no era físico ni intelectual, sino mental y emocional. Alex se sentía como una persona completamente diferente internamente. Su autoconfianza había crecido enormemente porque cada día se demostraba a sí mismo que era capaz de mantener sus compromisos, que tenía disciplina, que podía lograr lo que se proponía. Ya no se veía a sí mismo como esa persona mediocre y sin dirección que había sido. Se veía como alguien que estaba construyendo activamente su futuro, ladrillo por ladrillo, día por día. Su nivel de ansiedad sobre el futuro había disminuido significativamente porque ya no estaba simplemente esperando pasivamente que su vida mejorara. Estaba tomando acción concreta todos los días. Su estado de ánimo general era más positivo, más estable, menos propenso a esos altibajos emocionales extremos que solía experimentar. Las personas a su alrededor comenzaron a notar el cambio también. Sus padres comentaban que parecía más responsable, más enfocado, más maduro. Sus profesores notaban que prestaba más atención en clase, que entregaba sus trabajos a tiempo y con mejor calidad. Sus amigos comentaban que parecía más feliz, más presente cuando estaba con ellos, más interesante para conversar porque tenía más cosas que compartir gracias a todo lo que estaba leyendo y aprendiendo. Después de 6 meses, los hábitos se habían vuelto tan profundamente arraigados en su vida que ya no tenía que pensar conscientemente en ellos la mayor parte del tiempo. Despertaba temprano automáticamente. Su cuerpo se había ajustado completamente a ese horario. Leer 10 páginas se sentía tan natural como cepillarse los dientes. El ejercicio matutino era simplemente parte de su rutina, algo que su cuerpo esperaba y disfrutaba. La gratitud nocturna era un momento sagrado del día que genuinamente apreciaba, un espacio para reflexionar y cerrar el día con pensamientos positivos. Ya no procrastinaba de la manera paralizante que solía hacerlo. Cuando surgía una tarea, la completaba relativamente pronto, en lugar de posponerla hasta el último minuto. Su relación con su teléfono celular era completamente diferente.
Lo veía como una herramienta útil que usaba intencionalmente en lugar de un dispositivo que controlaba su atención. Al llegar el final del primer año desde aquella conversación transformadora con el profesor en la librería, Alex había leído más de 15 libros, había escrito más de 73,000 palabras en su diario personal, lo cual equivalía efectivamente a un libro completo de sus propias reflexiones y experiencias. Su transformación física era visible, se veía más saludable, más en forma, más vital. Pero lo más importante era la transformación interna, la forma en que se veía a sí mismo, la forma en que se relacionaba con el mundo, la forma en que enfrentaba desafíos. Decidió regresar a aquella librería donde todo había comenzado, queriendo agradecer personalmente al profesor por el regalo invaluable que le había dado ese día. Cuando entró, el anciano estaba exactamente donde lo había encontrado la primera vez, organizando libros en las estanterías con movimientos lentos pero precisos. Al ver a Alex, una sonrisa de reconocimiento iluminó su rostro arrugado. «Sabía que volverías», dijo el profesor con esa sabiduría serena que lo caracterizaba. «Puedo ver el cambio en ti. Lo llevas en tu postura, en tus ojos, en la forma en que caminas. Cuéntame, ¿qué ha sucedido en este año?» Alex pasó la siguiente hora contándole al profesor sobre su viaje, sobre los desafíos que había enfrentado, sobre los días difíciles donde quiso rendirse pero no lo hizo, sobre los pequeños triunfos que se acumularon en grandes transformaciones, sobre cómo esos 7 hábitos simples habían reestructurado completamente su vida desde los cimientos. El profesor escuchaba con atención, asintiendo ocasionalmente, sonriendo con satisfacción, sin interrumpir, simplemente dejando que Alex compartiera su historia. Cuando Alex terminó de hablar, el profesor colocó una mano suave sobre su hombro y le dijo: «Lo que has logrado es extraordinario. Pero no porque sea especial o único, sino porque es exactamente lo que cualquier ser humano puede lograr si se compromete verdaderamente con el proceso. Has comprendido lo que la mayoría de las personas nunca entienden, que el éxito no es un evento singular, no es ganar la lotería, no es tener un momento de suerte. El éxito es el resultado natural e inevitable de pequeñas acciones correctas repetidas día tras día con constancia absoluta. Las raíces que has estado construyendo durante este año son profundas y fuertes, y apenas estás comenzando a ver el crecimiento visible. Pero créeme cuando te digo que si continúas manteniendo estos hábitos, si sigues cultivando nuevos hábitos positivos, si nunca dejas de crecer y aprender, dentro de 5 años, dentro de 10 años, tu vida será tan extraordinaria que las personas pensarán que tuviste poderes especiales o ventajas que ellos no tienen. Pero tú sabrás la verdad, sabrás que fue simplemente el poder compuesto de los pequeños hábitos diarios. Alex sintió una profunda gratitud hacia este hombre sabio que había aparecido en su vida en el momento exacto en que más lo necesitaba, y había compartido generosamente su sabiduría sin pedir nada a cambio. Le agradeció efusivamente, prometiendo no desperdiciar el regalo que había recibido, prometiendo continuar creciendo, y también prometiendo que algún día, cuando tuviera su propia sabiduría para compartir, ayudaría a otros de la misma manera en que había sido ayudado. Los años siguientes fueron testigos de una transformación aún más profunda en la vida de Alex. Terminó sus estudios con calificaciones excelentes, algo que nunca había logrado antes porque finalmente había desarrollado la disciplina y los hábitos de estudio necesarios. Comenzó un pequeño negocio relacionado con algo que le apasionaba, aplicando todo lo que había aprendido sobre establecer metas pequeñas y trabajar consistentemente hacia ellas. El negocio creció lentamente al principio, enfrentó múltiples obstáculos y fracasos, pero Alex ya no era la persona que abandonaba al primer signo de dificultad. Había desarrollado resiliencia, había aprendido que el fracaso es simplemente parte del proceso de aprendizaje, que cada error es una oportunidad para ajustar el enfoque y mejorar. Mantuvo sus hábitos fundamentales a través de todas las dificultades, porque ya no dependía de la motivación externa o de las circunstancias perfectas para hacer lo que necesitaba hacer. Los hábitos se habían convertido en parte de su identidad, en quién era como persona. Después de 5 años desde aquel encuentro inicial con el profesor, tal como el anciano había predicho, la vida de Alex era casi irreconocible comparada con lo que había sido. Su pequeño negocio se había convertido en una empresa exitosa que empleaba a varias personas y generaba ingresos sustanciales. Había escrito y publicado un libro sobre su experiencia de transformación personal, compartiendo las lecciones que había aprendido con la esperanza de inspirar a otros que estuvieran donde él había estado años atrás.
Mantenía una vida equilibrada, dedicando tiempo no solo al trabajo, sino también a sus relaciones personales, a su salud física y mental, a seguir aprendiendo y creciendo constantemente. Viajaba regularmente, exponiendo su mente a nuevas culturas y perspectivas. Había desarrollado nuevos talentos y habilidades que nunca imaginó que podría tener, simplemente aplicando el principio de práctica diaria consistente. Las personas que lo conocían se maravillaban de su éxito y frecuentemente le preguntaban cuál era su secreto, esperando escuchar sobre alguna estrategia compleja o algún conocimiento esotérico que guardaba celosamente. Pero la respuesta de Alex era siempre la misma, simple pero profunda. No hay ningún secreto mágico, ningún truco oculto, ningún atajo especial. Los grandes resultados que ven en mi vida hoy nacieron de pequeños hábitos que practiqué día tras día durante años. No fue suerte, no fue talento innato, no fueron circunstancias excepcionales. Fue disciplina diaria, fue constancia, fue negarse a rendirse incluso cuando el progreso era invisible. La vida no cambia de repente con un evento dramático, sino que se transforma lentamente, gradualmente, a través de los gestos que repetimos todos los días, a través de las decisiones pequeñas que tomamos cientos de veces. Cuando le pedían que elaborara más, Alex siempre compartía la historia del bambú que le había contado el profesor años atrás. Esa historia que se había convertido en un ancla mental para él durante los momentos difíciles. Así como el bambú crece en silencio durante años, desarrollando raíces profundas e invisibles antes de finalmente crecer 24 metros en 6 semanas y sorprender al mundo entero, tu progreso personal puede estar invisible ahora mismo. Puede parecer que no estás avanzando, puede parecer que tus esfuerzos no están generando resultados, pero si mantienes tus hábitos positivos, si continúas trabajando consistentemente incluso cuando no ves cambios inmediatos, estás construyendo raíces profundas. Estás creando el fundamento para un crecimiento explosivo que vendrá en el momento adecuado. La clave es tener fe en el proceso, confiar en que cada pequeña acción cuenta, que nada se desperdicia, que todo se acumula. Alex también enfatizaba la importancia de no esperar por el momento perfecto para comenzar a cambiar. Si deseas transformar tu vida de verdad, si estás cansado de estar en el mismo lugar año tras año, no esperes por un gran momento de inspiración. No esperes hasta que las condiciones sean perfectas. No esperes hasta el lunes siguiente o el primer día del próximo mes o el comienzo del año nuevo. Comienza hoy mismo, en este momento, con pasos pequeños pero consistentes. Elige un solo hábito, el que más resuene contigo, el que sientas más manejable, y comprométete a practicarlo durante los próximos 30 días sin excepción. Después agrega otro hábito y otro más. Construye tu sistema de vida gradualmente, pero comienza ahora, porque es en el silencio de los hábitos diarios, en esas acciones pequeñas que nadie ve, en esos momentos donde nadie está aplaudiendo, donde tu futuro está siendo escrito. Cada día que pasa sin tomar acción es un día donde tus raíces no crecen, donde tu bambú permanece dormido. Muchas personas que escuchaban a Alex hablar se sentían inspiradas en el momento, sentían una chispa de motivación, pero luego volvían a sus vidas y esa motivación se desvanecía en unos días, cuando se enfrentaban a las dificultades reales de cambiar hábitos arraigados. Alex lo sabía porque él mismo había sido así durante años, sintiendo inspiración momentánea pero sin traducirla en acción sostenida. Por eso siempre concluía sus conversaciones con un desafío directo y específico. No dejes que esta sea solo otra historia inspiradora que escuchas y olvidas. No permitas que estas palabras se evaporen sin generar cambio real en tu vida. En este preciso momento, ahora mismo, identifica un pequeño hábito que vas a comenzar a practicar hoy. Uno solo, no 10, no 5, solo uno. Puede ser tan simple como beber un vaso de agua al despertar, o hacer 3 respiraciones profundas antes de dormir, o escribir una oración de gratitud, o caminar durante 5 minutos. Elige algo tan pequeño que sea imposible fallar, y luego hazlo. No mañana, no después, ahora. Porque el momento de transformar tu vida no es en algún futuro hipotético, es exactamente ahora. La historia de Alex eventualmente se difundió más allá de su círculo inmediato. Dio charlas en escuelas y universidades, compartió su experiencia en podcasts y entrevistas, escribió artículos que fueron leídos por miles de personas, pero a pesar de toda esta atención, nunca perdió de vista lo fundamental, que todo lo que había logrado se reducía a esos 7 hábitos simples que un profesor sabio le había enseñado en una pequeña librería un día ordinario.
Mantuvo esos hábitos religiosamente, no porque necesitara hacerlo para mantener su éxito, sino porque se habían convertido en parte integral de quién era como persona. Despertaba temprano no porque tuviera que hacerlo, sino porque genuinamente disfrutaba esas horas tranquilas de la mañana. Leía extensamente no porque fuera una obligación, sino porque se había enamorado del aprendizaje continuo. Hacía ejercicio no por vanidad, sino porque amaba la sensación de fuerza y vitalidad que le daba. Practicaba gratitud no por disciplina, sino porque había entrenado su mente para ver la belleza y abundancia en su vida. Años después, cuando el profesor anciano falleció pacíficamente a una edad muy avanzada, Alex sintió una profunda tristeza por la pérdida de su mentor, pero también una inmensa gratitud por el tiempo que habían compartido y las lecciones que habían transformado completamente la trayectoria de su vida. En el funeral, mientras compartía palabras sobre el impacto que el profesor había tenido en él, Alex se dio cuenta de algo fundamental. El verdadero legado de ese hombre sabio no estaba en los libros de su librería, ni en las palabras específicas que había dicho, sino en las vidas que había tocado, en las personas que había ayudado a despertar a su potencial. Y Alex comprendió que la mejor manera de honrar ese legado era continuar la misión, era ayudar a otros a descubrir el poder transformador de los pequeños hábitos, era ser para otras personas lo que el profesor había sido para él. Así que Alex dedicó una parte significativa de su tiempo y energía a trabajar con jóvenes que estaban donde él había estado, perdidos, sin dirección, llenos de sueños pero sin disciplina para realizarlos. Les enseñaba exactamente lo que había aprendido, no endulzando el mensaje, no prometiendo resultados instantáneos, sino diciéndoles la verdad dura pero liberadora, que cambiar su vida requeriría esfuerzo diario, requeriría constancia, requeriría superar la incomodidad, pero que absolutamente era posible si estaban dispuestos a comprometerse con el proceso. Algunos lo escuchaban pero no actuaban, aferrados a la fantasía de que algún día las cosas cambiarían mágicamente. Pero otros, aquellos que realmente estaban listos para transformarse, tomaban el mensaje a corazón y comenzaban su propio viaje de construcción de hábitos. Y cuando Alex veía a estas personas meses o años después, transformadas, floreciendo, alcanzando su potencial, sentía que el círculo se completaba, que la sabiduría que había recibido continuaba fluyendo, multiplicándose, tocando cada vez más vidas. La historia de Alex nos enseña una verdad fundamental que es fácil de comprender intelectualmente, pero difícil de internalizar emocionalmente y aplicar consistentemente. Nuestra vida es la suma total de nuestros hábitos diarios. No somos lo que hacemos ocasionalmente cuando estamos motivados o inspirados. Somos lo que hacemos consistentemente, día tras día, incluso cuando no tenemos ganas, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando el progreso parece invisible. Los grandes logros que admiramos en otras personas, esas vidas extraordinarias que vemos desde afuera y pensamos que son resultado de suerte o talento especial, casi siempre son el producto de años de pequeños hábitos positivos acumulándose, construyendo raíces profundas que eventualmente sostienen un crecimiento explosivo. El desafío para cada uno de nosotros es simple pero no fácil. Identificar qué pequeños hábitos necesitamos cultivar para construir la vida que deseamos. Comprometernos genuinamente con practicar esos hábitos todos los días, sin importar cómo nos sintamos. Y mantener ese compromiso el tiempo suficiente para que los hábitos se arraiguen profundamente y comiencen a generar resultados compuestos. No hay atajos, no hay trucos mágicos, no hay formas de evitar el trabajo diario. Pero la belleza del enfoque de los pequeños hábitos es que hace que la transformación sea accesible para absolutamente cualquier persona. No necesitas recursos especiales, no necesitas circunstancias perfectas, no necesitas talento extraordinario. Solo necesitas la voluntad de comenzar y la disciplina de continuar. Entonces, volvemos a la pregunta fundamental con la que Alex desafía a su audiencia cada vez que comparte su historia. ¿Cuál pequeño hábito vas a comenzar a practicar a partir de hoy? No mañana, no la próxima semana, no cuando las condiciones sean perfectas, sino hoy mismo. Puede ser uno de los 7 hábitos que el profesor enseñó, o puede ser algún otro hábito que sabes que necesitas en tu vida. Lo importante no es qué hábito específico elijas, sino que realmente comiences, que tomes acción concreta en lugar de simplemente sentirte inspirado momentáneamente y luego no hacer nada. Recuerda la lección del bambú cada vez que te sientas desanimado porque no ves resultados inmediatos. El bambú no crece visiblemente durante 5 años completos, pero eso no significa que nada esté sucediendo. Bajo la tierra, invisible a los ojos, un sistema de raíces masivo y poderoso está siendo construido.
Cuando finalmente aparece el crecimiento visible, es explosivo, es espectacular, es aparentemente milagroso. Pero no fue un milagro, fue el resultado natural de años de cuidado paciente y constante. Tu vida funciona exactamente de la misma manera. Los pequeños hábitos que practiques hoy pueden parecer insignificantes, pueden parecer que no están cambiando nada. Pero estás construyendo raíces, estás creando un fundamento, y llegará el momento donde experimentarás tu propio crecimiento explosivo que sorprenderá a todos los que te rodean. La transformación verdadera no sucede en un día, sucede día tras día. No sucede con una decisión grandiosa, sucede con miles de decisiones pequeñas acumuladas. No sucede con esfuerzos heroicos ocasionales, sucede con acciones simples repetidas consistentemente. Este es el secreto que personas exitosas de todos los ámbitos han descubierto y aplicado. Este es el secreto que Alex aprendió de su profesor. Este es el secreto que ahora tú también conoces. La pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Lo dejarás ser otra información interesante que escuchaste pero no aplicaste? ¿O lo convertirás en el punto de inflexión donde tu vida comenzó a cambiar genuinamente? El poder está completamente en tus manos. Nadie puede construir tus hábitos por ti. Nadie puede vivir tu vida por ti. Nadie puede hacer el trabajo diario por ti. Pero tampoco nadie puede detenerte si verdaderamente te comprometes con el proceso. Tu futuro está siendo escrito en este preciso momento por las acciones que estás tomando hoy, por los hábitos que estás practicando o dejando de practicar. Elige sabiamente. Comienza hoy. Sé constante. Confía en el proceso. Y prepárate para sorprenderte a ti mismo con lo que eres capaz de lograr cuando aprovechas el poder compuesto de los pequeños hábitos diarios. Fin.